un bombardeo aéreo en Rafah, en el sur de Gaza. Tras hacerse con el control de gran parte del norte de la franja, Israel enfoca ahora su ofensiva en el sur, una zona aún más densamente poblada que antes, ya que cientos de miles de palestinos se refugiaron aquí huyendo del norte. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron un mapa que muestra Gaza dividida en sectores numerados. Los residentes de estas zonas recibirán aviso de evacuación según el sector en el que vivan, lo que debería facilitar el desalojo de los civiles antes de que un área sea atacada. Pero esto no los libra de convertirse en víctimas de los ataques durante la huida, como ya ocurrió con muchos palestinos que escaparon del norte. Más de 130 rehenes, según Israel, siguen cautivos en Gaza y se cree que la mayoría están en la parte sur de la franja. Muchos son soldados que Hamás desea intercambiar a un precio más alto que el de los civiles. Los bombardeos podrían matar tanto a los rehenes como a sus captores y a civiles inocentes. Israel se enfrenta asimismo a la presión internacional, ahora también de Estados Unidos, su principal aliado, donde las víctimas civiles en Gaza han causado gran agitación social. A Washington le preocupa que Israel no tenga un plan realista para poner fin a la guerra. Israel tiene uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. Es capaz de neutralizar la amenaza que supone Hamás, minimizando el daño a hombres, mujeres y niños inocentes, y tiene la obligación de hacerlo. Israel afirma que su necesidad de eliminar a Hamás se está anteponiendo a otras preocupaciones. Tras 8 semanas de guerra y más de 15.000 palestinos muertos, según Hamás, Israel pronto tendría que reconsiderar sus planes. Conectamos en Jerusalén con la enviada especial de DW Noticias, Jenny Pérez. Buenas noches. El gobierno de Israel ordenó la retirada de su misión de negociadores de Qatar. ¿Qué sigue ahora? Hola Javier, en el día 57 de la guerra todo parece ir a peor. El gobierno de Israel dice que ya no hay razones para que el equipo negociador israelí siga en Doha. Y el tono lo daba ya el primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes, culpando a Hamás por no haber entregado ese listado con los nombres de los rehenes israelíes, mujeres y niños que iban a ser liberados a cambio de otra treintena de presos palestinos, pero también por haber atentado, dijo, una vez más en territorio israelí, en alusión a ese atentado terrorista de Hamás del jueves aquí en Jerusalén, donde murieron 4 personas y otras 5 resultaron heridas. Naturalmente, la ausencia de negociaciones es una muy mala noticia para los gazatíes, que están viendo de nuevo los bombardeos de Israel en la parte sur. Hacinado, 2,2 millones de personas se encuentran hasta ahora en la alerta de los organismos internacionales, pero también los familiares de los rehenes, más de 130 aún en poder de Hamás, que meten presión también al gobierno de Netanyahu. Este día veíamos en Tel Aviv un acto de protesta de parte de los representantes de los padres diciendo, por favor, primer ministro y también al gabinete de guerra, reúnanse con nosotros de forma urgente. ¿Y qué puede o qué quiere hacer Estados Unidos en este punto? Algunos de los analistas con los que hemos hablado aquí en Israel aseguran que el único actor internacional que puede de alguna manera frenar la nueva respuesta del ejército israelí a Hamás en Gaza es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos hace unos días ponía de nuevo bordes a esa nueva respuesta del ejército israelí en la franja de Gaza. Decía debía durar semanas, no meses, no tenía que generar altas heridos y muertes como lo habíamos visto en el norte del enclave palestino. También hay que decir que Joe Biden está en periodo electoral en los Estados Unidos. Naturalmente no puede o no quiere poner en peligro ese voto más progresista, más joven del país, arriesgando con eso naturalmente un apoyo incondicional a Benjamin Netanyahu. Pero a juzgar por las implicaciones regionales que podría tener este conflicto de manera inminente en países como el Líbano, Siria, Irak o Irán, el apoyo de los Estados Unidos y también los portaaviones de los Estados Unidos van a seguir en el Mar Rojo. Eso se da por descontado. Se ha oficializado un reporte sobre los crímenes de Hamás contra mujeres el día de la masacre del 7 de octubre. ¿Qué detalles se conocen sobre este reporte que ha generado condena internacional? Condena internacional ahora, los reportes, los testimonios los veníamos conociendo hace varios días. La prensa israelí desde el primer día empezaba
a liberar testimonios de decenas de mujeres que hablaban de las agresiones sexuales, las violaciones, las humillaciones, las mutilaciones por parte de milicianos de Hamas aquel día de la masacre del 7 de octubre. Todos testimonios y pruebas que contienen un dossier que está también en poder de algunas autoridades europeas y que hoy ha merecido la atención del organismo, la ONU Mujeres, una condena que ha sido valiosa para las víctimas, pero que recuerdan también llega recién en el día 57 de la guerra. Y por eso también activistas israelíes y estadounidenses han anunciado un acto de protesta para el próximo lunes frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para denunciar una resolución que se aseguran queda corta, una declaración insatisfactoria, tardía, y también dice que es abiertamente discriminatoria contra las mujeres israelíes. Jenny Pérez en Jerusalén, muchas gracias. A ti.